Bienvenidos a Trotsky Nuestro Tiempo. Comenzamos un nuevo ciclo, la crisis capitalista y la década del 30, donde haremos un repaso histórico de un periodo que a partir del crack de 1929 dio lugar a agudos enfrentamientos de clase y a la emergencia de múltiples fenómenos políticos y que va a culminar con la Segunda Guerra Mundial. La crisis capitalista de los años 30 combinó la crisis económica mundial junto con el agudizamiento de los conflictos entre los distintos imperialismos y la respuesta del movimiento de masas que abrió la revolución, como se vio en España. En el contexto de una de las décadas más convulsivas de la historia del capitalismo, Trotsky y su corriente desarrolló una intensa actividad y dejó una obra muy importante en torno a esta experiencia. La forma en que Trotsky analizó, respondió a los grandes interrogantes y buscó intervenir en esa época sirven para pensar otros procesos de la lucha de clases. Y en este ciclo queremos rescatar algunas de las ideas que nos parecen contribuyen a pensar nuestro tiempo. En este primer programa vamos a comenzar analizando los antecedentes de la Gran Depresión con un informe que va a abordar el periodo que transcurre la salida de la Primera Guerra Mundial y se desarrolla a lo largo de la década del 20, que culmina con el crack de 1929. Durante la década del 20, Estados Unidos consolidaba su preponderancia económica en el mundo basada en su gran crecimiento. Asumiendo un rol clave en las relaciones comerciales, afianzaba su papel como país dador de créditos en el mundo. Era el principal exportador mundial y, después de Gran Bretaña, el primer importador. Tal crecimiento económico agudizaba la necesidad de mercados donde colocar la producción y los capitales más allá de las fronteras nacionales. Tras el fin de la Primera Guerra Mundial, Gran Bretaña y Francia conservaron sus viejos imperios. La nueva potencia norteamericana clamaba, sin embargo, por un nuevo reparto del mundo. Así, mientras Europa se recuperaba y el mundo vivía la prosperidad de los años 20, en lo profundo de la economía capitalista se acumulaban las contradicciones. Junto con el crecimiento económico se produjo un espectacular aumento de las operaciones especulativas. En Estados Unidos, los movimientos especulativos se asociaban sobre todo en las transacciones hipotecarias. A partir de marzo de 1928, las principales grandes compañías norteamericanas como General Motors, Radio Corporation of America y United States Steel subieron rápidamente de valor. En octubre de 1929, el mundo fue sorprendido con la noticia de la quiebra de la Bolsa de Nueva York. El 23 de octubre fue vendida la cifra récord de 6,5 millones de títulos. Al día siguiente, el caos y el pánico se apoderaron de Wall Street. En la tarde del lunes 28 comenzó una nueva oleada de pánico. 9 millones de títulos fueron vendidos. Al día siguiente, 16,5 millones. Las cotizaciones habían sufrido una baja del 40%. El comercio mundial disminuyó casi un tercio en los 10 años que siguieron al crack. El conjunto de la economía capitalista mundial entró en la depresión más aguda hasta entonces. El mundo había cambiado y nuevos fenómenos políticos y de masas aparecerían en escena durante la convulsiva década del 30. A la hora de analizar las causas de la crisis de los 30, Trotsky va a partir del carácter de la época imperialista, que fue definida por Lenin por sus fenómenos más sobresalientes, las crisis económicas, las guerras y las revoluciones. Bueno, para tener en cuenta el periodo que abre la Gran Depresión, lo primero que hay que considerar es que Trotsky no se está refiriendo al capitalismo en general, sino que se está refiriendo a una época en particular del capitalismo, ¿no? Que es la época que comenzó a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, que Lenin definió como fase superior del capitalismo o imperialismo.
En la época imperialista existe una gran lucha, una lucha violenta entre los distintos estados capitalistas por la conquista del mundo. En ese contexto, si bien es cierto que en términos generales siempre la lucha de clases, las relaciones entre los estados, la intervención del Estado sobre la economía, siempre en el modo capitalista de producción ha tenido mucha importancia, en la época imperialista estos elementos toman un lugar fundamental. Es un elemento al que Trotsky le da un valor muy importante. Yo creo que es un gran aporte de Trotsky en este sentido, porque demuestra que es la única forma que existe, que no es posible analizar el capitalismo solo desde el punto de vista de las variables económicas, solo desde el punto de vista de los ciclos económicos o de la economía, que es como lo hace efectivamente la ciencia oficial o la teoría económica burguesa. Trotsky considera que esta combinación de elementos, o sea, no solo estos elementos, sino la forma en que estos elementos interactúan entre sí, es lo que Trotsky va a definir como equilibrio capitalista. Y considera que el equilibrio capitalista, dice él, es un fenómeno complejo que va adquiriendo distintos momentos, que se constituye, se rompe, se vuelve a reconstituir, se vuelve a romper. Al analizar los antecedentes de la crisis capitalista de los 30, Trotsky planteó que uno de los factores claves era la contradicción que se estableció luego de la Primera Guerra Mundial entre Gran Bretaña y Estados Unidos, esta última una potencia rica y en ascenso de la que Gran Bretaña va a depender cada vez más. ¿Qué otros factores jugaron a la hora de analizar las causas de la crisis capitalista de los 30 y que a lo largo de los 20 se va a ir configurando como antesala de la Gran Depresión? Inglaterra está en una situación contradictoria, porque por un lado Inglaterra le había ganado a Alemania en la guerra, Estados Unidos, que se había fortalecido mucho como potencia, prácticamente no había participado en la guerra, solo participa al final, y entonces la situación que queda es que Inglaterra, que había sido ganadora en la guerra, paradójicamente su situación general como potencia dominante es de mayor debilidad aún. Y Estados Unidos, que desde el punto de vista hegemónico mundial no era el país hegemónico, se había fortalecido muchísimo económicamente. La guerra, además de no haber resuelto las relaciones, los asuntos, ¿no?, de la propia burguesía, o sea, quién dominaba el mundo, esto se combinaba con el hecho de que la propia guerra mundial uno de los resultados de la propia guerra mundial había sido el triunfo de la Revolución Rusa en 1917, que era una amenaza permanente para el modo de producción capitalista, y por otra parte, luego de la guerra, producto de las penurias de la guerra, que generan sobre el propio movimiento de masas, hacen que al lado de la Revolución Rusa, que existía en forma permanente como un ejemplo para el conjunto del movimiento de masas y la clase obrera, se genera después de la guerra un importante ascenso obrero. Pero es un hecho muy importante, porque ¿qué se combina? Se combina, por un lado, que la burguesía no logra definir quién dirige sus asuntos, es decir, no se sabe cuál es el imperialismo dominante, y a su vez hay un elemento muy fuerte que es el triunfo, la continuidad del triunfo de la Revolución Rusa y el ascenso obrero. Esta situación hace que en el primer periodo de la posguerra sea muy difícil que la economía logre estabilizarse. Como diría Trotsky, volviendo al concepto que hablábamos antes del equilibrio, el equilibrio estaba roto, o sea, no se logra restituir el equilibrio después de la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, a partir a principios de los primeros años 20, y cuestión que se consolida a mediados de la década del 20, la lucha de clases logra sacarse de escena. Esta situación lo que permite es un cierto respiro para el capitalismo mundial, y se consigue que se estabilicen determinadas variables importantes como los precios, la moneda, y esa estabilización le permite al capitalismo una recuperación parcial, no se vuelve a conseguir restablecer el equilibrio, pero sí se logra, dice Trotsky, una estabilización parcial de la economía. Sin embargo, esta estabilización parcial, una de las características que tenía era que aun cuando hay una situación en la cual el capitalismo, la economía capitalista puede funcionar
de forma un poco más aceitada, es decir, los grandes problemas del capitalismo mundial no se habían resuelto. Eso da por resultado que el crecimiento de los años 20 o de la segunda mitad de los años 20 tenga características, tenga muchos fuertes rasgos especulativos. Esos fuertes rasgos especulativos que están asociados también a la falta de confianza, ¿no?, de la burguesía, falta de confianza muy asociada a estos problemas no resueltos que te comentaba antes. Ese proceso va a culminar en un crecimiento muy grande de la Bolsa de Valores norteamericana, de Wall Street, que va a terminar estallando en 1929 en lo que se conoce como el crack del 29, que da origen al periodo que después se ha conocido como la Gran Depresión. Estamos nuevamente en nuestra sección de biblioteca. Esta vez vamos a presentar el libro El capitalismo y sus crisis. Este libro recopila una serie de trabajos de Trotsky, entre los que se encuentran informes, discursos, entrevistas y artículos que muestran el desarrollo de las ideas de Trotsky sobre la naturaleza y la dinámica del capitalismo. Trotsky no fue un economista ni desarrolló lo que podríamos decir una sistematización teórica sobre el tema. Pero sin embargo, como está citado en el prólogo del libro y como dice el economista inglés Giles Ticktin, hay suficiente escrito para construir la base de su aproximación. Gabriela Liz compiló en este libro sus trabajos más importantes sobre el tema, que van cronológicamente de la Revolución de 1917 hasta su muerte en 1940. Este trabajo es una reedición del libro publicado por el CEIP en 1999, sin su sección dedicada a la economía en la época de transición en la URSS e incorporando nuevo material. Este libro recopila trabajos que por primera vez han sido traducidos al español, junto con otros trabajos que han sido editados previamente, pero que son poco conocidos. Creemos que este libro es ineludible para aquel que quiera estudiar profundamente la dinámica del capitalismo y sus crisis. El mismo lo pueden adquirir en nuestra librería del Instituto Pensamiento Socialista Karl Marx y además pueden consultar la mayoría de sus escritos en nuestra página web www.ceib.org.ar. Los escritos de este libro tienen dejan una sensación muy interesante. Por empezar, muestran con qué inteligencia alguien que no es especialista en un tema es capaz de razonar sobre un tema, primero si está informado, cosa que en el caso de Trotsky su capacidad de absorber información era asombrosa, y segundo, si además aplica el método que corresponde. Es decir, Trotsky tiene una mirada dialéctica sobre la realidad y en ese sentido puede tener una mirada no positivista sobre la economía, mirada que en general muchos trotskistas posteriores han perdido, o incluso muchos no trotskistas, pero simpáticos con el trotskismo, han perdido y han terminado en lo que nosotros criticamos como una mirada politicista. Trotsky lo deja bien en claro aquí, es la economía la que determina la política. Eso no nos lleva a una mirada puramente cientificista de la economía, en el sentido de hay leyes inmutables que funcionan solas, y es interesante aquí, en ese punto, la disputa que él tiene con Kondratiev acerca de la naturaleza del ciclo capitalista. Frente a Kondratiev, Trotsky introduce el elemento de la lucha de clases para explicar que en última instancia la economía no es más que una forma o una perspectiva desde la cual se observa el mismo objeto. No son dos realidades separadas, el Estado, la política por un lado y la economía por otro. Pero que sí hay una jerarquía determinante y es la economía la que manda. Trotsky es muy consciente de la determinación de la economía, de la determinación de la política por la economía. Pero hay una forma de interpretar la crisis que da pie a una lectura en sentido contrario. Por eso cuando uno lee este libro, lo más interesante del libro, que a mí me parece una colección fascinante de textos, es cómo él utiliza los resultados económicos para pensar la política y para realizar un análisis estratégico. Es decir, todo el tiempo tiene una mirada extremadamente realista sobre lo que tenemos que hacer, sobre las posibilidades que se abren frente a nosotros.
Y ese análisis se finca en las posibilidades del proceso de acumulación capitalista. Es decir, si la economía va en este sentido o en aquel sentido, no es un fenómeno neutral, todo lo contrario, tenemos que prestar una atención extrema. Me parece que esos son los elementos que en este libro quedan muy claros. Y cuando uno los va leyendo, va tomando todos estos datos y va mostrando cómo son perfectamente aplicables, no como analogía, sí como forma de razonar el problema, es decir, como método. Nos enfrentamos a problemas que son nuevos y al mismo tiempo son los mismos. El contenido de lo que Trotsky dice puede ser discutible. Yo creo que en temas de teoría económica Trotsky conocía poco. Pero la sustancia de su forma de razonar el problema sigue siendo extremadamente actual, y por eso nosotros, yo en particular, reivindico esa potencia de Trotsky, que es lo que lo liga con la tradición clásica del marxismo, o sea, con Marx, pero también con Hegel, es decir, con el corazón, con el álgebra de revolución, con la dialéctica. Bueno, los aportes de Trotsky sobre este tema son múltiples. Sobre su vigencia, yo creo que sí, que realmente hay muchos que continúan vigentes. Ahora, si tuviera que referirme a algún aspecto en particular que tiene vigencia hoy, me referiría a la relación que establece Trotsky entre los estados capitalistas y cómo esa relación entre los estados capitalistas determinan la dinámica de la economía capitalista. Por ejemplo, Trotsky, en la década, precisamente refiriéndose a la década del 20, establece una relación muy interesante entre la situación de la economía norteamericana por un lado y la situación de la economía inglesa y europea por el otro, y muestra cómo, si bien Estados Unidos tenía un crecimiento muy fuerte durante todo este periodo, los índices económicos de Estados Unidos eran muy altos de crecimiento. Por otra parte, Europa, que era el comprador por excelencia de Estados Unidos, estaba fuertemente estancada. Entonces, eso generaba una imposibilidad de que se integrara o que se mantuviera la integración de la División Mundial del Trabajo que había precedido a toda esta situación. En este último bloque le preguntamos a Eduardo Certelli y a Paula Bach sobre la vigencia de las ideas de Trotsky para pensar la situación actual del capitalismo. Lo más brillante de Trotsky aquí es el problema del método, la forma en que razona la economía, la capacidad para, por un lado, identificar que esta crisis tiene una profundidad inusual, que esta crisis va a tener momentos de estabilización, que incluso va a parecer como que hemos salido y que sin embargo esas formas de salida en realidad preparan una caída todavía mayor. Y esto tiene una actualidad hoy fascinante. Si uno sigue, yo estaba volviendo a ver estos textos para esta charla, y es imposible leerlos y no pensar en 1975, 1982, 1989, 2001 y lo que se viene ahora. En cada una de esas etapas en que el mundo estalló, pasaron meses y una supuesta recomposición económica dio pie a, bueno, ya pasó. ¿Hasta cuándo? Hasta la próxima crisis. Y la próxima crisis será todavía peor. Si uno ve la secuencia, cada crisis es peor. Hoy día ya se está diciendo que la crisis ya pasó, ya se superó. Incluso Trotsky ahí señala un elemento interesante, que es la forma en que actúan las finanzas a la hora de tratar de recomponer el ciclo capitalista. Es decir, cómo el capital ficticio genera condiciones para poder recomponer en lo inmediato una situación que va barranca abajo, y que tiene un valor estratégico importante para la burguesía, es decir, le permite ganar tiempo. Hay un elemento muy importante de Trotsky que podemos rescatar, que es esa relación que te comentaba antes, que es la manera de interpretar la dinámica del capitalismo y que está asociado a cuáles son las relaciones entre las potencias y no centrado en los índices, nada más que en los índices de crecimiento económico.
Yo esta relación hoy me parece que tiene mucha vigencia si, por ejemplo, enfocamos el problema o la relación que existe entre China y Estados Unidos. Establece una relación profunda en el escenario mundial de dependencia con Estados Unidos. China es un productor muy grande de mercancías y no puede venderle a su propio mercado interno, precisamente porque la ventaja de China es que se basa en muy bajos salarios todas las mercancías que produce. En este contexto, China, uno de los principales receptores por vía directa o indirecta de la producción china es Estados Unidos. Estados Unidos es el gran comprador de la producción china. Entonces, esto genera una situación en la cual Estados Unidos le compra a China y China va acumulando en la forma de ahorro reservas que obtienen en la forma de dólares. Estas reservas China lo que hace es mantenerlas a su vez en activos norteamericanos, en activos del Tesoro norteamericano y en los propios dólares. Entonces se da una relación de dependencia muy interesante en la cual Estados Unidos le compra a China y a su vez China con sus ahorros mantiene el poder en gran parte ayuda a mantener el poder del dólar norteamericano, ¿no? Entonces acá aparece una relación de dependencia muy profunda que de romperse, que es un aspecto que empezó a plantearse a partir de cómo se fue configurando la crisis. O sea, uno de los grandes aspectos que hay que mirar si este elemento se sigue profundizando en la crisis económica mundial, es uno de los elementos que remiten a esa relación que te comentaba antes y ese aporte que hace Trotsky en el sentido de la relación entre Estados Unidos y Europa. O sea, si China no le puede seguir vendiendo a Estados Unidos como le vendía antes, cosa que es muy probable aún si Estados Unidos estuviera entrando en un periodo de recuperación parcial, cosa que es dudosa. Esto plantea una situación muy interesante y muy novedosa, porque es muy peligroso que en última instancia sea un país como China en el que se plantean grandes contradicciones. Además, China, la restauración capitalista y el crecimiento capitalista se produjo centralmente en la zona este, en la costa este, y China combina un polo de desarrollo industrial muy fuerte con un campo en el que hay aproximadamente 900 millones de campesinos, mucho atraso y mucha pobreza, de no poder seguirle vendiendo China a Estados Unidos como le ha estado vendiendo en los últimos años. Esto seguramente llevaría a una profundización de la contradicción entre la ciudad y el campo, lo que establecería una situación más explosiva dentro de la misma China. Ese país es un país que contiene contradicciones económicas y políticas muy fuertes y que es mucho más peligroso que sea ese país el que sostiene en cierto modo el dólar que haya sido en su momento Estados Unidos quien sostenía la libra esterlina, ¿no? La crisis es una oportunidad para la revolución, la crisis es una oportunidad para que la clase obrera obtenga un resultado novedoso de la lucha de clases. ¿Por qué? Porque la crisis no es más que la expresión de la bancarrota completa de la economía y el momento en el cual aparece en primer plano la política. Es decir, ahora se verá si ganamos o nos ganan, si la economía se recupera. Es decir, por ese lado, Trotsky muestra cómo la economía es en última instancia el resultado de las acciones humanas y no de leyes, inmutables, eternas, que necesariamente tienen que darse en cierto sentido. Es decir, hay un punto en el cual Trotsky enfatiza el lugar de la dirección revolucionaria a la hora de aprovechar o no ciertas circunstancias. Esta crisis, por ejemplo, ¿va a pasar? ¿No va a pasar? Bueno, si no actuamos, y no te quepa la menor duda que va a pasar, y que el proletariado lo va a pagar muy duramente. De ahí la urgencia de la reivindicación de algo que a Trotsky no le parecía necesario reivindicar porque era obvio, pero que a nosotros en este momento sí, a saber la necesidad del partido. En 1928, Trotsky escribía: todo el curso de los acontecimientos lleva al primer plano cada vez más a las cuestiones internacionales. En los años que vienen, el factor internacional dominará todo. Para Trotsky, el punto de vista internacionalista en el análisis y la acción deriva en nuestra época de los vínculos recíprocos e indestructibles de las distintas naciones, aun cuando las separan profundas diferencias. Esta concepción le permitirá a Trotsky anticipar y analizar muchos de los fenómenos de la época con una gran precisión, condición para tener una estrategia y un programa revolucionarios. Estos temas los vamos a ir tratando en próximos programas.
El estallido de la crisis económica del imperialismo norteamericano en 1929 tendrá importantes consecuencias no solo en la lucha de clases del propio Estados Unidos, sino en diversos países y fundamentalmente en América Latina. En el próximo programa analizaremos la crisis de Estados Unidos, luego el crack de 1929, el significado del New Deal y la acción de los trabajadores norteamericanos, donde los trotskistas juegan un rol muy destacado en las principales huelgas obreras de ese país. Le agradecemos la participación en este programa a Eduardo Sartelli y los despedimos con otras partes de su entrevista. Hasta la próxima. La obra de Trotsky no es un acercamiento particular, en el sentido de alguien que se define como trotskista y que lee a Trotsky como trotskista. En realidad ni yo ni mis compañeros nos definimos como trotskistas, sino que reivindicamos a Trotsky en el contexto de la reivindicación de la tradición clásica del marxismo en términos científicos y la tradición bolchevique en términos políticos. Es decir, en términos de la tradición clásica del marxismo en términos científicos, Marx, Engels, Lenin, Trotsky, Rosa Luxemburgo, Gramsci, hasta ahí diría, son un acervo inagotable de una experiencia y una serie de resultados científicos que son imposibles de dejar de lado para cualquiera que quiera interpretar el desarrollo de la sociedad capitalista, sus contradicciones y la estrategia necesaria para destruirla y construir otro mundo. Y en términos de la tradición bolchevique, porque evidentemente el nombre de Trotsky, su obra, su acción práctica, corporiza mejor que nadie esa tradición, sobre todo el día de hoy. Por tradición bolchevique entendemos esa experiencia de lucha de clases, esos resultados de la lucha de clases que Trotsky ha sintetizado en obras como Historia de la Revolución Rusa, La Revolución Permanente. Si uno quiere rescatar a un revolucionario, a alguien que nos precedió en la lucha y sin el cual no vamos a poder ganar, es decir, a alguien que vamos a tener que volver a traer a la vida todo el tiempo en nuestras propias acciones y en nuestra cabeza, no vamos a poder hacerlo si no lo tenemos. Entonces la labor de un instituto como un centro como el CEIP, en ese sentido es una labor revolucionaria en el más profundo sentido de la palabra. No vamos a ganar si no recuperamos la tradición revolucionaria. No nacimos de un huevo, no aparecimos de la nada. Hay una tradición detrás nuestro. Hay cosas que han pasado y cosas que siguen vivas, pero aún para saber lo que pasó o lo que sigue vivo, si no lo tenemos, es imposible. Y un centro y una tarea como la del CEIP y la tuya son imprescindibles.